Bueno, un cordialísimo saludo para todos los integrantes del seminario Páginas de Marx. De mi parte, pues un saludo. Ya saben ustedes quién les habla, que es Santiago Alarcón. Y bueno, en esta ocasión corresponde realizarlo relativo pues al comentario que da la apertura, las intervenciones que ustedes quieran hacer y lo que quieran reflexionar a propósito del texto que hoy les ofrecemos. Eh, pues de parte mía y también de Esteban Rosso, les pedimos pues excusas por este día de demora, pero bueno, ahí nos encontramos con ciertas dificultades logísticas y de tiempo, y solo hasta hoy podemos enviar el comentario, pero esperamos que no sea mayor inconveniente, y si lo es, pues nos excusamos de antemano. Bueno, el texto, como bien se plantea, el título es Valor y fuerza de trabajo en el capital, una teorización radical. Este texto es el fruto de, más que un texto, es la transcripción de una ponencia que fue realizada en el marco de la conmemoración de los 50 años del capital, que fue, más o menos ya será para 5 años, casualmente, porque fue por allá en 2017 cuando se conmemoraban estos 150 años de publicación del texto de Marx. Y bueno, ahí hay, y me parece a mí fundamental, digámoslo, poder traer a la colación algunas reflexiones, porque creo que se plantea de una manera muy directa y sucinta algunos planteamientos que pueden entroncar y correlacionarse directamente con lo que venimos reflexionando en el seminario sobre ya esta fuente filosófica, perdón, esta fuente teórica del marxismo, que es la economía política. Entonces, en esa línea de reflexión se pueden encontrar algunos elementos acá en el texto propuesto. Yo diría que inicialmente hay un abordaje interesante, o por lo menos algo que en términos no solamente teóricos, sino digámoslo filosóficos y políticos, se puede trabajar, que es la noción de la radicalidad. Es muy interesante ver la conexión de cierta manera que hay en Marx de una posición política muy contundente que él tiene, por ejemplo, para denunciar o cuestionar las injusticias sociales, pero a su vez esa contundencia está respaldada por una contundencia teórica también, es decir, con un estudio muy riguroso de la realidad que lo respalda y que lo justifica para definir o tener una posición en lo político. Entonces esa conjugación, pienso yo, se puede pensar incluso desde una afirmación que él hace en un texto muy conocido de él, incluso alguna vez lo abordamos acá en el seminario, recuerdo cuando estábamos abordando aquello sobre los temas de la religión, que fue el primer ciclo que abordamos, que es el texto que tiene Marx sobre la crítica a la filosofía del Estado del Derecho de Hegel, algo así se llama, y donde utiliza esa expresión de ser radical es eh, atacar los problemas de raíz, y la raíz para el ser humano es el ser humano mismo. Entonces, esa noción de radicalidad se puede ejemplificar en uno de los textos, y precisamente en la sintonía que estamos de la economía política con el texto del Capital. Y se puede ilustrar con esos dos términos, valor y fuerza de trabajo. Y lo que va a desarrollar el texto, o más bien lo que se desarrolla en esa ponencia, es una ejemplificación de cómo Marx disputó en la economía política, desarrollando a su vez los conceptos y autores precedentes a él en la economía política, la identificación de lo que va a ser el valor en las mercancías, pero fundamentalmente la participación de lo humano en esa generación del valor, porque lo que hay con mucha fuerza presente ahí es el papel de la fuerza de trabajo, que también hay ahí una, y se muestra de una manera muy clara, una especie de lo que uno podría llamar una evolución conceptual. En los textos de Juventud Marx solía denominar y hablar de el trabajo a secas, por ejemplo, en los manuscritos económico-filosóficos. Pero luego se va a dar cuenta que lo que el trabajador, el obrero, el proletario vende al capitalista no es su trabajo, sino su fuerza de trabajo. Y ahí hay toda una implicación conceptual, hay un mecanismo teórico que le sirve a él para identificar cuál es el aporte concreto que hace un trabajador dentro de una fábrica, y en esa medida eso se va expresando en un texto como el Capital. Entonces es interesante, ahí pues se trata de ilustrar en la ponencia cómo más va llegando a esos resultados. Pero lo que me parecería fundamental ahí, y digámoslo la idea que se trata de manejar un poco, si se quiere, analógicamente, es que ese ir, ese mostrar lo que estaba escondido, lo que la economía política anterior no podía percibir, es donde se pone en el ejercicio del estudio y en lo teórico lo que es ser radical. Y se puede decir que en esa noción del valor, tal como Marx la aborda, tal como Marx la disecciona, diferenciándola de valor de uso, valor de cambio, es mostrar al ser humano mismo. Es decir, jugando con la frase inicial de ser radical, es ir a los problemas de raíz, y es ir a la raíz, y el ser humano es la raíz para el ser humano mismo. Pues acá está poniendo presente cómo lo humano expresado en la fuerza de trabajo, tiene participación en lo que es la generación del valor de las mercancías. Eso es un apartado fundamental que trae o que sitúa el texto, además de otras diferencias conceptuales muy importantes con la economía política anterior a Marx, como el doble carácter del trabajo representado en la mercancía, que es básicamente mostrar que cuando se hace un trabajo concreto, el obrero no solamente representa su trabajo específico, ¿sí? Y ahí utilizaré pues, el ejemplo
del texto. Si encontramos, por ejemplo, un relojero, el relojero no solamente concretiza lo que sería, por ejemplo, su labor específica, que es, por ejemplo, ensamblar los diferentes elementos que componen un reloj, la manecilla, la mina, la mica, el minutero. No solamente está representando en esa labor concreta ese acto de ensamblar los diferentes objetos que componen un reloj, sino que además de eso está representando el trabajo que ya está contenido en aquel obrero o obreros que generaron o que crearon la manecilla, o que crearon el minutero, o que crearon el vidrio, etcétera, etcétera. En esa labor de ensamblarlos está concretando otros trabajos precedentes, y eso es lo que en el capital más va a llamar como una transferencia del valor de las mercancías. Y eso lo hace la fuerza de trabajo, no lo hacen las mercancías por sí solas. Y quien ejerce la fuerza de trabajo puede ser el ser humano mismo. Entonces, un obrero, un relojero, con el ejemplo que estamos, concretiza no solamente el acto del ensamblaje, que digámoslo es el nuevo valor que se genera, sino que a su vez transfiere los valores ya creados. Eso es propiamente lo que se va a denominar como el trabajo socialmente necesario y como el trabajo que está de forma interdependiente, interconectado entre sí en la sociedad, y que son los que generan eso que se va a llamar el valor de las mercancías, y por ende lo que se tiene que identificar y que se tiene que tener en cuenta cuando se quiere reconocer la magnitud de ese valor que representan las mercancías. Entonces, ahí se ha ilustrado eso, ese hace parte de uno de los descubrimientos de Marx, que se llama el doble trabajo representado por las mercancías, que previamente pues, no se había abordado. Es muy importante indicar que Marx no es una especie de autor renuente o sectario frente a los autores de la economía clásica, con Smith y Ricardo específicamente, no, por el contrario, es porque los desarrolla que va a tener diferencias. No hay el tiempo, pero un autor como es Ricardo es fundamental para Marx, para lo que va a ser la noción del plusvalor posteriormente. Lo que pasa es que él se da cuenta de algunas insuficiencias que tiene Ricardo, pero digámoslo, también sin David Ricardo no hubiese podido dar con algunos análisis, con algunas precisiones teóricas. Entonces, eso es importante indicarlo. Entonces, aunado a todo este análisis del problema del valor y del trabajo como tal, o de la fuerza de trabajo como tal, es que podemos ver ejemplificada esa, como les digo, la radicalidad teórica. La radicalidad teórica que a su vez se va a concretizar en una radicalidad política y también, diríamos, ideológica como tal. Entonces hay un primer aspecto que es lo que aborda el texto ahí, y luego va a avanzar hacia una especie de articulación también con lo que es la posición, la denuncia moral. Ahí se cita una parte muy específica de Marx que tiene que ver con aquello de que se cita al inicio un apartado que me parece fundamental de un autor que se llama Bolívar Echeverría, bueno, ya falleció, que él decía que ver los ojos o analizar la realidad desde el punto de vista marxista, y que incluso justificaría, según para este autor, la denominación de marxismo como tal, porque en algún momento eso en círculos revolucionarios e intelectuales se llegó a cuestionar qué tan pertinente era denominarse marxista, por todo el lastre que ya empezaba a acarrear y a llevar tras de sí las posiciones de izquierda, socialistas o comunistas, y en sí las marxistas, ya que era el lastre del totalitarismo, de las tendencias burocratizantes, del ejercicio del poder despótico, que algunos ejemplificaban con ciertas prácticas de algunos socialismos reales. Con todo esto se volvería problemático. Pero Bolívar Echeverría hace una defensa de esa denominación y dice que ver la realidad o posicionarse como marxista es posicionarse desde el lugar, desde aquellos que nunca han tenido un lugar o un interpelador en la filosofía, es decir, desde el obrero y desde de los explotados de la tierra. Eso quiere decir que se trata de entender incluso por qué hay una alienación, porque hay, digámoslo, incluso debilidades ideológicas de parte de esta clase social para tomar conciencia de sí sobre sus situaciones de injusticia. Es una reconstrucción materialista, incluso las derivas o los obstáculos ideológicos que impiden una conciencia sobre la explotación entran en ese análisis radical y de raíz. Eso después uno lo puede ejemplificar mejor con Gramsci. Pero lo interesante es que esa posición de estar del lado de los explotados y de los oprimidos de la tierra es lo que a su vez Marx demuestra en el Capital. Pero también es fundamental aclarar, estar del lado de los explotados y los oprimidos no quiere decir complacencia ideológica, es decir, eximirlos de una responsabilidad de la lucha, no, de ninguna manera, pero sí es, de alguna manera, entender su situación de forma radical, entender su situación, porque hay esos límites para la conciencia de esa lucha política, incluso entender los factores que median en eso para poderlos enunciar y cuestionar y por ende pues combatir. Pero esa posición desde los explotados de la tierra es lo que a su vez Marx va a identificar y muestra, por ejemplo, en el Capital. Ya un poco ahí lo van a poder encontrar en el texto, a su vez, pues con lo que les decía respecto a estos elementos del trabajo, de la fuerza de trabajo, de cómo se genera el valor. Es muy interesante ver cómo Marx
a diferencia de los autores clásicos, a decir el mismo Engels también, logra identificar lo que es, o logra dar con una forma de medir la magnitud del valor de las mercancías, o más bien la magnitud del trabajo que es aportado, o más específicamente de la fuerza de trabajo en un trabajo como tal, o en la práctica productiva como tal. Porque en esa medición de la fuerza de trabajo se va a dar cuenta que cuando el obrero va a vender su fuerza de trabajo, él no vende una cantidad en sí, él vende su capacidad para producir. Si esa capacidad de producir en una jornada de trabajo le permite a ese obrero rendir por una cantidad específica, toda esa cantidad, todo ese rendimiento es bajo el contrato de trabajo asalariado y capital en el seno del modo de producción capitalista, todo eso le va a pertenecer al capitalista. Todo lo que rinda esa fuerza de trabajo. Entonces no es que solamente el trabajador se le garantiza, por ejemplo, mediante el salario, una cierta cantidad para que él pueda sobrevivir. No solamente es eso. Es que esa fuerza de trabajo no solamente le están pagando por una cantidad específica, sino por todo lo que pueda generar en determinada jornada. Por ende, si esa fuerza de trabajo produce incluso el doble o el triple de lo que es necesario para que ese trabajador, pueda sobrevivir, que es lo que se denomina ahí como los medios de vida, así produzca todo eso en demasía y en más cantidad, no importa porque eso le va a pertenecer directamente al capitalista como tal, por la forma en que se genera el contrato laboral. Entonces eso es lo que está ejemplificado ahí en Marx, esa es la radicalidad, esa es la denuncia de la injusticia, de la explotación en el seno del capitalismo, pero con una contundencia y una fortaleza teórica que pese a que, no pese no, aunque denuncia, digamos, las injusticias en esos términos, hay, digámoslo, una posición moral, pero no se queda solamente en la denuncia, sino que hay una contundencia teórica que respalda esa postura moral, política e ideológica. Eso es como lo que les quería como situar, como que desarrolla el texto, está en un tono medio coloquial, medio de presentación, porque era una ponencia, no era un texto, luego se hizo la transcripción y la encontré hace poco y creo que entraría pues como con cierto sentido para esto que estamos abordando en el seminario en estos momentos. Entonces ahí están esos elementos y finalizar con el punto de la defensa de la noción del marxismo que hace Bolívar Echeverría, lo sitúo en alguna parte, pero al final está porque recuerdo que en ese evento surgió una discusión con otro autor que de hecho en su momento fue profesor de la Universidad de Antioquia e incluso estudió en la Unión Soviética cuando existió en el siglo XX, que es el profesor Eric Pernay, que hace poco publicó un texto sobre los 150, creo que es 150 errores de la edición de Fondo de Cultura que tiene en el Capital. Recuerdo que este autor, este profe, decía algo que a algunos nos pareció cuestionable, que era aquello de que se volvía inútil la denominación del marxismo. Entonces ahí lo que quería recordar era la forma en que rebate eso, o rebatió en su momento eso Bolívar Echeverría. De parte de toda la verborrea académica actual, posmoderna y pseudo-posmoderna, de todos estos académicos liberales que denostan del marxismo, niegan la lucha de clases, etcétera, etcétera. Se suele utilizar mucho la expresión casi como para defender una especie de Marx despolitizado y totalmente descomprometido con luchas sociales y políticas, incluso un Marx desideologizado, como que no, como que Marx en algún momento dijo aquello de que él no era marxista, el que lo dijo a ciertos visitantes franceses cuando estaba en su emigración. Y Marx, o más bien Bolívar Echeverría, recuerda la consorna de eso, que Marx, cuando utilizó esa expresión, lo que quería era distanciarse de ese tipo de personas que bajo su nombre, bajo esa denominación, comillas, de marxista, querían aprovecharse de su prestigio y de su imagen como de fundador y de padre teórico, en este caso de ciertas nociones importantes, pero que de ninguna manera era distanciarse de sí mismo y de sus posiciones y de que sus ideas pudieran convertirse en una forma de contribución a luchas políticas y, ¿por qué no?, contribuir a la unión de la clase trabajadora en pro de un ideal trascendental que sería la transformación de la sociedad. Entonces, ahí, por ejemplo, está citada esa expresión que me parece interesante y quería dejarla pues ahí porque entra también en esa noción de radicalidad que está muy bien. Bueno, quería dejarle esos aportes y esperando que contribuyan para que tengan ustedes por su cuenta más claridades sobre estas ideas de Marx, del marxismo y en particular frente a la fuente de la economía política, que es la que nos corresponde en estos momentos atender. Y bueno, por supuesto, esperamos sus comentarios, no solamente pues comentarios que quieran hacer, sino pronto preguntas o inquietudes que les surjan al respecto del texto. Cordial saludo para todos ustedes y quedamos atentos pues a sus intervenciones. Tengan un muy buen resto de día.